Me obligaron a casarme con el príncipe del desierto. En nuestra luna de miel, ni siquiera volteó a verme. Pasó cada noche encerrado en su oficina mientras yo lloraba sola en una cama del tamaño de mi antiguo departamento en Sao Paulo. Pero lo que hice después no solo cambió mi destino, cambió el de todo un reino. Basado en hechos reales, por motivos de privacidad, nombres, lugares y algunos sucesos han sido modificados. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente despertar y descubrir que tu vida ya no te pertenece? Que cada decisión, cada sueño, cada latido de tu corazón fue negociado antes de que tú nacieras. Yo tampoco lo sabía. Hasta aquel sábado de abril, cuando mi papá entró a la sala con esa expresión que conocía demasiado bien, esa cara que decía que lo que venía no tenía vuelta atrás. Tenía 23 años. Acababa de terminar mi carrera en administración en la USP. Mi vida olía a café recién hecho en las mañanas de Pineiros. Sabía a coxiña comprada en el puesto de Doña María. Sonaba como el claxon interminable del tráfico paulista. Era caótica, imperfecta, pero era mía. O eso creía. Esa mañana desperté con el sol entrando por las cortinas desteñidas de mi cuarto. Eran las 9 de la mañana de un sábado perfecto. Podía escuchar a mamá en la cocina preparando el desayuno, el sonido de la sartén chocando contra la estufa, el aroma del pan francés recién tostado mezclándose con el olor del café pasado. Mi hermana menor, Soraya, canturreaba alguna canción de moda en su cuarto, desafinando como siempre lo hacía. Me estiré en la cama sintiendo la suavidad de las sábanas gastadas por años de uso, esas sábanas que mamá lavaba cada domingo sin falta y que llevaban el olor del detergente barato que comprábamos en el mercado de la esquina. Todo era normal, todo era perfecto en su simplicidad. Me levanté descalza, sintiendo la frialdad del piso de cerámica bajo mis pies. Caminé hasta el baño que compartía con Soraya, ese baño pequeño donde siempre peleábamos por quién se bañaba primero, donde la regadera goteaba sin importar cuántas veces papá intentara arreglarla. Me lavé la cara con agua fría, mirándome en el espejo manchado donde habíamos pegado stickers desde que éramos niñas. La chica que me devolvía la mirada tenía el cabello negro revuelto, ojos color miel heredados de mi abuela libanesa, ojeras leves por haber estudiado hasta tarde. Era yo. Yamil Khalil Santos. 23 años, recién graduada, con planes de hacer una maestría, de viajar, de vivir. Era yo, sin saber que en unas horas esa persona comenzaría a desaparecer. Salí del baño y me dirigí a la sala. Papá estaba ahí, sentado en ese sofá beige que mamá se negaba a cambiar porque tenía historia. Lo había comprado cuando se casaron, hace más de 25 años, y cada mancha, cada rasgadura, cada hundimiento en los cojines contaba una historia de nuestra familia. Pero la expresión de papá me detuvo en seco. Él sostenía una taza de café entre sus manos, y sus manos temblaban. Mi papá, Ibrahim Khalil, el hombre que había levantado una pequeña empresa de importación desde cero, el hombre cuya voz firme nunca temblaba, estaba temblando. Yamil, dijo sin mirarme a los ojos, necesito que te sientes. Necesito que me escuches con el corazón abierto y la mente clara. Me senté. El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. Mamá apareció en la puerta de la cocina, secándose las manos en el delantal, con esa expresión de quien sabe lo que viene pero no puede evitarlo. Soraya dejó de cantar. El departamento entero pareció contener la respiración. «Cuando naciste», comenzó papá, y su voz se quebró ligeramente. «Tu abuelo Rashid me llamó a su lecho de muerte. Tenía un deseo, una última voluntad. Él había hecho un pacto, hacía muchos años, con la familia al-Rashid, una de las familias reales más antiguas del Golfo Pérsico. El aire de la sala se volvió denso, pesado, difícil de respirar. Podía sentir cómo cada palabra de papá caía sobre mí, como una piedra. «Es una tradición que viene de generaciones», continuó. «Una forma de unir familias, de mantener lazos entre las comunidades árabes dispersas por el mundo. Tu abuelo prometió que su primera nieta se casaría con el heredero de la familia al-Rashid cuando llegara el momento». Las palabras flotaban en el aire, pero no lograba procesarlas. ¿Casamiento? ¿Pacto? ¿Familia real? Esto sonaba a algo sacado de las novelas turcas que mi abuela veía religiosamente cada tarde. «Papá», logré decir, y mi voz sonó extraña, lejana, como si viniera de otra persona. «Esto tiene que ser una broma. Estamos en Sao Paulo. Estamos en el siglo XXI. Nadie puede obligar a nadie a casarse. Eso es medieval». Mamá se acercó y se sentó junto a mí.
Tomó mi mano entre las suyas. Sus manos estaban frías a pesar del calor de abril. Jamil, Habibi, dijo usando ese término árabe de cariño que solo usaba en momentos importantes. Sabemos que esto es difícil, sabemos que no es justo, pero el honor de nuestra familia, el legado de tu abuelo, ¿el honor? Me puse de pie de un salto. La sangre me hervía. ¿Qué hay de mi honor? ¿Qué hay de mi vida? ¿De mis planes? Papá, acabo de graduarme. Tengo entrevistas de trabajo la próxima semana. Quería hacer un posgrado, viajar a Europa. El príncipe Khalil al-Rashid llegará a Sao Paulo en 2 semanas, interrumpió papá. Su voz ahora era firme, definitiva, con ese tono que usaba cuando cerraba negocios importantes. El matrimonio se celebrará dentro de un mes. Los preparativos ya comenzaron. Su familia ha sido muy generosa, muy paciente. Han esperado que terminaras tu educación. 1 mes, 30 días, 720 horas para despedirme de todo lo que conocía, de todo lo que amaba, de todo lo que era. Corrí a mi cuarto. Cerré la puerta con un golpe que hizo temblar las paredes delgadas del departamento. Me tiré en la cama y enterré la cara en la almohada. Esa almohada vieja que olía a mi shampoo barato, a mi crema de manos, a mí, y lloré. Lloré con sollozos profundos que me salían del alma, que me dolían en el pecho, que me dejaban sin aire. Lloré por la vida que estaba perdiendo. Lloré por los sueños que se desvanecían. Pero sobre todo, lloré por ella. Por Beatriz. Beatriz. Dios, cómo dolía pronunciar su nombre aunque fuera en mi mente. Beatriz había sido mi mundo durante 2 años. La conocí en el primer día de clases de la universidad, en esa aula del 3er piso donde se daba ética empresarial. Llegué tarde porque el metro se había retrasado. Entré apurada con el cabello mojado porque llovía, y busqué desesperadamente un asiento. «Aquí hay uno», dijo una voz. Me volteé y la vi. Cabello castaño recogido en una coleta despeinada, ojos verdes que brillaban con diversión, una sonrisa que hacía que todo su rostro se iluminara. Estaba señalando el asiento junto a ella, junto a la ventana. «Siempre me siento aquí», explicó mientras yo dejaba mi mochila y me acomodaba. «Necesito ver el cielo para pensar con claridad». ¿Suena raro? No, respondí, aunque en ese momento sí me pareció raro. Suena poético. Ella se rió. Una risa clara, genuina, que hacía que sus ojos se achicaran hasta casi desaparecer. Y había un hoyuelo en su mejilla izquierda que apareció con esa risa y que, sin saberlo, cambiaría mi vida. Nos hicimos amigas. Luego, mejores amigas. Estudiábamos juntas en la biblioteca. Nos quedábamos hasta tarde tomando café en ese lugar horrible cerca del campus, donde el café sabía a agua sucia pero era barato. Ella me contaba sobre su familia, sobre su mamá que era profesora, sobre su sueño de abrir algún día una ONG para ayudar a comunidades pobres. «Quiero hacer algo que importe», me decía. «No solo ganar dinero. Quiero que mi vida signifique algo». Pasaron 6 meses antes de que me diera cuenta de que la quería. No como amiga. La quería de una forma que me asustaba, que me hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre mí misma. Crecí en una familia árabe tradicional. Mi papá iba a la mezquita todos los viernes. Mamá me había criado con valores conservadores. Y aquí estaba yo, enamorándome de una mujer. Fue Beatriz quien dio el primer paso. Una noche, después de estudiar hasta tarde en su departamento, compartiendo una pizza fría y viendo alguna película tonta, me miró con esos ojos verdes que parecían ver directamente dentro de mi alma. «Jamil», dijo, y su voz temblaba ligeramente. «Necesito decirte algo, y si esto arruina nuestra amistad, lo entenderé, pero no puedo seguir callando. Yo estoy enamorada de ti, desde hace meses, y cada día que pasa es más difícil fingir que solo somos amigas». El mundo se detuvo. Podía escuchar mi corazón latiendo, podía sentir el calor subiendo a mis mejillas, podía ver cómo ella esperaba mi respuesta con una mezcla de esperanza y terror en los ojos. «Yo también», susurré. «Yo también te amo». Nos besamos. Fue mi primer beso con una mujer. Fue mi primer beso real, el primero que significó algo más allá del contacto físico. Sus labios eran suaves, sabían a la Coca-Cola que habíamos estado tomando, a la salsa de tomate de la pizza. Y cuando nos separamos, ambas estábamos llorando y riendo al mismo tiempo. Los siguientes 2 años fueron los más felices de mi vida. Mantuvimos nuestra relación en secreto de nuestras familias. Mi papá nunca lo habría entendido. La familia de Beatriz era más abierta.
Pero ella tampoco quería causar problemas. Éramos solo nosotras, en nuestro pequeño mundo de libros compartidos, cafés a medianoche, planes de futuro susurrados en la oscuridad. Cuando nos graduemos, decía Beatriz mientras estábamos acostadas en su cama mirando el techo, trazando figuras imaginarias en las manchas de humedad, vamos a conseguir un departamento juntas. Pequeño, no importa. Adoptaremos un gato. Llamaremos a ese gato algo ridículo como señor Bigotes. Y seremos felices. Tan ridículamente felices que la gente nos va a odiar. Me reía. ¿Y qué vamos a decirles a nuestras familias? La verdad, respondía con esa convicción que la caracterizaba. Eventualmente, cuando estemos listas, cuando ellos estén listos, el amor siempre encuentra la forma, Yamil. Siempre. Pero el amor no siempre encuentra la forma. A veces, la vida es cruel y arbitraria, y te arrebata lo que más amas sin razón, sin aviso, sin piedad. Beatriz comenzó a sentirse mal en nuestro último año de universidad. Cansancio, decía. Estrés por las clases, por la tesis. Pero el cansancio no se iba. Luego vinieron los dolores de cabeza, las náuseas, los mareos. Cuando finalmente fue al médico, ya era tarde. Cáncer cerebral. Etapa avanzada. Inoperable. Le dieron 6 meses. Vivió 4. 4 meses viéndola deteriorarse. 4 meses sosteniéndole la mano mientras la quimioterapia le arrebataba el cabello, el color de sus mejillas, las fuerzas. 4 meses mintiendo, diciéndole que todo estaría bien cuando ambas sabíamos que no lo estaría. Murió un martes por la tarde. Yo estaba ahí, sosteniendo su mano. Su mamá estaba del otro lado de la cama. Beatriz abrió los ojos, esos ojos verdes que ahora se veían enormes en su rostro demacrado, y me miró. «Prométeme algo», susurró con voz débil. «Prométeme que vas a ser feliz, que vas a vivir, que vas a amar de nuevo». «No puedo». Lloré. «No sin ti». «Sí puedes». Sonrió débilmente, y ahí estaba ese hoyuelo, aunque apenas visible. «Tienes que hacerlo, por las dos». Fueron sus últimas palabras. Cerró los ojos y simplemente se fue, como apagar una vela. Han pasado 3 años desde ese día, y el dolor seguía tan fresco como si hubiera sido ayer. No le conté a mi familia sobre Beatriz, sobre lo que significó para mí. Les dije que era mi mejor amiga. Lloraron conmigo, me consolaron, pero nunca supieron la verdad completa. Después de su muerte, me cerré. Me enfoqué en terminar la carrera, en graduarme con honores, en mantenerme ocupada para no pensar. Salí con algunos chicos, intenté sentir algo, lo que fuera, pero no había nada. Mi corazón se había ido con Beatriz, y ahora, 3 años después, me obligaban a casarme con un príncipe que ni siquiera conocía. Las 2 semanas hasta la llegada del príncipe Khalil fueron un torbellino. Mamá estaba en modo de planificación total. Listas de invitados, menús, decoraciones, vestidos. Hablaba por teléfono constantemente con la familia extendida, con el wedding planner que había contratado la familia Al-Rashid, con diseñadores y floristas y no sé cuánta gente más. «Tienes que probarte este vestido», decía entrando a mi cuarto con otro diseño imposible. «Y este otro. Ay, Yamil, vas a estar tan hermosa. Todo el mundo va a hablar de tu boda durante años». Yo la dejaba hablar. Asentía cuando era necesario. Me probaba los vestidos sin protestar. Era como si estuviera fuera de mi cuerpo, observando todo desde lejos. Soraya fue mi único apoyo real. Mi hermana menor, que tenía 19 años y estudiaba diseño gráfico, entendía mi dolor de una forma que nadie más parecía hacerlo. Pasaba horas en mi cuarto, a veces hablando, a veces solo sentada en silencio a mi lado mientras yo miraba al techo. «¿Sabes qué es lo más injusto de todo esto?», le dije una noche. «Que ni siquiera puedo estar enojada, porque sé que papá cree que está haciendo lo correcto. Para él, esto es honor, es tradición, es respetar la memoria del abuelo. Pero, ¿dónde quedo yo en todo esto? ¿Mi vida no cuenta? ¿Mis sentimientos no importan?» «Importan», dijo Soraya tomando mi mano. «Importan para mí, y deberían importar para ellos. Pero no importan», suspiré. Y esa es la verdad. Investigué sobre el príncipe Khalil en Internet. Había sorprendentemente poca información personal sobre él. Fotos oficiales donde aparecía serio, con traje tradicional árabe o con traje occidental impecable. Artículos sobre su educación en Oxford, sobre su papel en la modernización de la economía de su reino, sobre inversiones y políticas públicas. Pero nada sobre él como persona. Nada sobre sus gustos, sus pasiones, sus sueños.
En una foto lo vi sonriendo, una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Estaba inaugurando un hospital infantil. Sus ojos oscuros miraban a un niño que sostenía un globo. Por un segundo, me pregunté si habría algo más detrás de esa fachada de príncipe perfecto. Pero luego recordé que no importaba. No importaba si era amable o cruel, interesante o aburrido. Esto no era una historia de amor, era un arreglo de negocios. El día que llegó el príncipe Khalil a Sao Paulo, llovía. Una de esas lluvias paulistas que caen con furia, que hacen que el cielo se vuelva gris oscuro a media tarde, que inundan las calles en minutos. El agua golpeaba contra las ventanas de nuestro departamento con un ritmo constante, hipnótico. Mamá estaba histérica. ¿Y si la lluvia arruina su traje? ¿Y si se enferman por el agua? ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué tiene que llover justo hoy? Yo miraba la lluvia y pensaba que hasta el cielo lloraba por mí. Llegaron a las 4 de la tarde. Escuché el bullicio en la escalera del edificio, voces hablando en árabe e inglés, el sonido de pasos de muchas personas subiendo. Nuestro departamento estaba en el tercer piso de un edificio viejo en Pinheiros. No había elevador. Imaginé la escena. Un príncipe y su séquito subiendo por esas escaleras estrechas con pintura descascarada. Papá abrió la puerta, y ahí estaba él. El príncipe Khalil al-Rashid era alto, tal vez 1,90 m. Llevaba un traje gris oscuro que probablemente costaba más que todo el mobiliario de nuestro departamento. Estaba mojado por la lluvia. Gotas de agua brillaban en su cabello negro perfectamente peinado hacia atrás. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Oscuros, casi negros, con una profundidad que daba la sensación de guardar secretos antiguos. Detrás de él venían 4 guardaespaldas, 2 asistentes con portafolios y una mujer mayor que después supe era su consejera personal. El mundo pareció detenerse cuando sus ojos se encontraron con los míos. Lo miré, tratando de leer algo en su expresión. Curiosidad, desinterés, resignación, pero su rostro era una máscara perfecta. No revelaba nada. «Jamil», dijo mi nombre con un acento que hacía que las sílabas sonaran diferentes, exóticas, como si fueran parte de un idioma que yo no conocía del todo. Su voz era profunda, controlada. «Es un placer finalmente conocerte». Mentira. Podía sentirlo. Podía verlo en la forma en que sus hombros estaban ligeramente tensos, en cómo sus manos permanecían a los lados sin hacer ningún intento de extenderse para saludarme. No había placer. Había obligación, deber, tal vez hasta la misma resignación que yo sentía. «Igualmente, príncipe Khalil», respondí. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Mamá me había enseñado bien. Siempre mantén la compostura. Entraron todos al departamento que de repente parecía diminuto. Los guardaespaldas se quedaron en el pasillo. Mamá, nerviosa, ofrecía café, té, jugo, galletas, todo lo que teníamos. Khalil declinó educadamente todo. Nos sentamos en la sala. Él en el sofá individual, yo en el sofá donde Beatriz solía sentarse. El silencio era denso, incómodo. Papá intentaba hacer conversación hablando sobre el clima, sobre el vuelo, sobre cualquier cosa que llenara el vacío. Khalil respondía con cortesía, pero sin mucho interés. Sus ojos recorrían el departamento, notando cada detalle. Las paredes con pintura vieja, los muebles modestos, las fotografías familiares en marcos baratos. ¿Qué pensaba? ¿Que éramos pobres? ¿Que era un error casarse con alguien de un nivel tan diferente al suyo? «Jamil», dijo finalmente volviéndose hacia mí, «entiendo que esta situación es poco convencional para ti. Has crecido en un contexto diferente al nuestro, pero quiero que sepas que respeto tu educación, tu independencia. En nuestro reino tendrás responsabilidades, sí, pero también tendrás oportunidades de contribuir, de hacer una diferencia». Hablaba como si estuviera dando un discurso oficial, como si yo fuera una delegación extranjera y no la mujer con la que se casaría en un mes. «¿Y qué pasa si yo no quiero esas oportunidades?», pregunté. Mamá me lanzó una mirada de advertencia, pero no me importó. ¿Qué pasa si yo solo quiero vivir mi propia vida? Por primera vez, vi algo en sus ojos. Sorpresa, respeto, molestia. No pude identificarlo. «Esta es tu vida ahora», respondió simplemente. «Y sería más fácil para ambos si lo aceptaras». No hubo crueldad en sus palabras, solo hechos. Realidades que yo tendría que enfrentar quisiera o no. La visita duró 2 horas. 2 horas de conversación forzada, de silencios incómodos, de miradas que no se encontraban. Cuando finalmente se fue, cuando escuché sus pasos bajando las escaleras, me encerré en mi cuarto
y lloré nuevamente. Esa noche, Soraya trajo una botella de vino barato que había comprado en el mercado de la esquina. «Brindemos», dijo con una sonrisa triste. «Por ti, por tu valentía, porque aunque el mundo te obligue a hacer esto, nadie puede obligarte a dejar de ser quien eres». Tomamos vino directo de la botella, sin copas. Reímos de cosas que no tenían gracia. Lloramos. Recordamos momentos felices. Y por unas pocas horas, fingimos que todo era normal. ¿Sabes qué es lo más triste? Le dije cuando el vino empezaba a hacer efecto y mi lengua se soltaba. Que cuando lo vi, esperé sentir algo. Lo que fuera. Atracción, repulsión, curiosidad. Pero no sentí nada. Es como si fuera una fotografía, no una persona real, y yo voy a casarme con esa fotografía y voy a tener que fingir que es real por el resto de mi vida. Soraya me abrazó. Tal vez, dijo con una esperanza que yo no compartía, tal vez cuando lo conozcas mejor, cuando pasen tiempo juntos. No, la interrumpí. Eso pasa en las películas, en las novelas. En la vida real, los matrimonios arreglados son exactamente lo que parecen. Arreglos. Los días siguientes fueron un frenesí de preparativos. Pruebas de vestido, reuniones con el organizador de eventos, decisiones sobre flores que no me importaban, menús que no probaría con gusto. Todo era excesivo, caro, ajeno a mí. El vestido de novia que finalmente eligieron, o más bien que mamá y la gente de Khalil eligieron, era una obra de arte. Tenía que admitirlo. Encaje francés bordado a mano con miles de perlas diminutas, una cola de 3 metros, un corset que me hacía sentir que no podía respirar. Cuando me lo probé por primera vez, la diseñadora lloró. «Eres una princesa de cuento de hadas», dijo. Yo me veía en el espejo y no reconocía a la persona que me devolvía la mirada. Khalil volvió a visitarnos 3 veces más antes de la boda. Cada visita era igual de incómoda que la primera. Hablábamos de cosas superficiales, el clima, la comida, las costumbres de su reino. Nunca hablamos de nosotros. Nunca preguntó qué me gustaba, qué soñaba, qué me asustaba. Y yo nunca se lo pregunté a él. Éramos 2 extraños caminando hacia un matrimonio que ninguno de los dos realmente quería. En la última visita antes de la boda, me dio un regalo. Una caja de terciopelo azul oscuro. «Esto perteneció a mi abuela», dijo. «Es tradición que la novia de la familia lo use el día de la boda». Abrí la caja. Dentro había un collar de diamantes y esmeraldas que probablemente valía más que todo lo que mi familia había ganado en su vida. «Es hermoso», dije, porque era lo que se esperaba que dijera. «Mi abuela era una mujer fuerte», continuó. «Tuvo un matrimonio arreglado también. Decía que el amor no siempre llega primero, pero puede llegar. Con tiempo, con paciencia». Fue lo más personal que me había dicho, y en vez de consolarme, me hizo sentir peor. Porque vi en sus palabras una rendición, una aceptación de que esto era lo mejor que podíamos esperar. La noche antes de la boda no dormí. Me quedé despierta mirando el techo de mi cuarto, ese techo que conocía cada grieta, cada mancha. Era mi última noche en este cuarto, en este departamento, en esta vida. Soraya se coló en mi cama en algún momento de la madrugada. «No puedo dormir», susurró. «Sigo pensando que mañana te vas y quién sabe cuándo te voy a ver de nuevo». «Yo tampoco puedo dormir», admití. Nos quedamos ahí, acostadas lado a lado como cuando éramos niñas y teníamos miedo de la tormenta. «Jamil», dijo después de un largo silencio, «¿crees en el destino?» «No lo sé», respondí honestamente. Solía creer que controlábamos nuestras vidas, pero ahora no sé qué creer. «Tal vez», dijo Soraya, «tal vez todo esto tiene un propósito que todavía no podemos ver. Tal vez estás destinada a hacer algo importante en ese reino. Tal vez...» «¿O tal vez?», la interrumpí con una risa amarga. «La vida simplemente es injusta y no hay ningún propósito. Solo hay lo que hay». Nos quedamos dormidas así, tomadas de la mano, 2 hermanas enfrentando el último amanecer juntas en esa casa. El día de la boda amaneció con un sol brillante que parecía una burla. Sin nubes, sin lluvia, solo un cielo azul perfecto que prometía un día hermoso. Me desperté temprano. El departamento ya estaba lleno de gente. El equipo de maquillaje y peinado había llegado a las 6 de la mañana. Transformaron la sala en un salón de belleza improvisado. Mamá no paraba de llorar y sonreír al mismo tiempo. «Mi niña se casa», decía una y otra vez. «Mi bebé se va a casar». Me senté en la silla mientras 4 personas trabajaban en mí simultáneamente. Una me hacía el peinado, otra el maquillaje, otra las uñas, otra preparaba el vestido.
Me sentía como una muñeca siendo preparada para exhibición. El maquillaje era perfecto, natural pero que resaltaba mis rasgos. El peinado era elegante, con mi cabello recogido en un chongo bajo con algunos mechones sueltos enmarcando mi cara. Las uñas pintadas de un rosa pálido casi blanco. Todo era perfecto. Cuando finalmente me pusieron el vestido, cuando lo abrocharon y acomodaron la cola, cuando me colocaron el velo que cubría mi rostro, mamá explotó en llanto. «Estás hermosa», sollozó. «Tan hermosa». Me paré frente al espejo de cuerpo completo que habían traído especialmente para hoy. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña. Hermosa, sí. Elegante, sofisticada, perfecta. Pero no era yo. ¿Lista?, preguntó papá apareciendo en la puerta. Él también estaba impecable con su traje nuevo. Tenía los ojos rojos. No, respondí honestamente. Pero eso no importa, ¿verdad? Él no respondió. Solo me ofreció su brazo. La ceremonia se celebraba en uno de los hoteles más lujosos de São Paulo. Un lugar donde nunca habríamos soñado siquiera entrar en circunstancias normales. La familia de Khalil había rentado todo el piso principal. Cuando llegamos, había fotógrafos por todos lados. Flashes que me cegaban. Gente que no conocía felicitándome en idiomas que no entendía. Todo era un torbellino de colores, sonidos, olores que no lograba procesar. Me llevaron a una sala de espera. Ahí estaban Soraya y mis primas, todas vestidas como damas de honor con vestidos color dorado que hacían juego con la decoración. Soraya me abrazó fuerte. «Todavía podemos huir», susurró en mi oído. «Tengo el coche de la prima Carmen afuera. Podemos irnos a Bahía, cambiar de identidad, vender acarajé en la playa». Me reí a pesar de todo. Tentador. Hablo en serio. Lo sé, dije. Pero no podemos. Ya sabes que no podemos. La música comenzó. Era mi señal. Las puertas del salón se abrieron. Y ahí estaba. El salón era enorme, decorado con miles de rosas blancas y velas. Había al menos 300 personas sentadas. Reconocí algunas caras. Tíos, primos, amigos de la familia. Pero la mayoría eran desconocidos. La familia de Khalil, supuse. Gente que había volado desde el otro lado del mundo para ver a su príncipe casarse. Al final del pasillo, junto al altar decorado con más flores, estaba Khalil. Vestía un traje tradicional árabe blanco con detalles dorados. Se veía como lo que era, un príncipe de cuento de hadas. Y yo era la princesa que se suponía completaría el cuento perfecto. Comencé a caminar del brazo de papá. Cada paso se sentía pesado, como si mis zapatos estuvieran hechos de plomo. La música sonaba, una pieza clásica que no reconocí. La gente nos miraba. Algunos sonreían. Algunos lloraban de emoción. Llegamos al altar. Papá me entregó a Khalil con una reverencia. Era simbólico, lo sabía. El padre entregando a la hija. Propiedad que cambia de manos. Khalil levantó mi velo. Nuestros ojos se encontraron. Por un segundo, pensé que vi algo ahí. ¿Compasión? ¿Disculpa? Pero desapareció tan rápido que pude haberlo imaginado. La ceremonia fue una mezcla extraña de tradiciones árabes y brasileñas. Un imam realizó la ceremonia religiosa musulmana. Luego un juez brasileño hizo la parte civil. Palabras en árabe que no entendía completamente. Palabras en portugués que sonaban huecas. ¿Aceptas a Khalil al-Rashid como tu esposo? Silencio. Podía sentir a todos esperando mi respuesta. Podía sentir el peso de las expectativas, del honor familiar, de las tradiciones ancestrales. Acepto, dije. Mi voz sonó clara, firme. Una mentira perfectamente ejecutada. ¿Aceptas a Yamil Khalil Santos como tu esposa? Acepto, respondió Khalil. Su voz también era firme. No sé si él también estaba mintiendo. Pueden besarse. Este era el momento. El primer beso. El sello del matrimonio. Khalil se inclinó hacia mí. Sus ojos estaban abiertos, mirándome con una expresión que no pude descifrar. Cerré los ojos esperando sentir algo. Sus labios tocaron los míos. Fue breve, casto, mecánico. No hubo pasión, no hubo conexión. Solo piel tocando piel por menos de 2 segundos, cumpliendo con el protocolo. Nada más. La gente aplaudió. La música se reanudó. Éramos oficialmente marido y mujer. La recepción fue un espectáculo. Comida de 5 estrellas que apenas probé porque el corset no me dejaba respirar, mucho menos comer. Música de una orquesta en vivo. Un pastel de 5 pisos que parecía una obra de arquitectura. Baile tras baile con gente que no conocía.
El vals con Khalil fue la parte más difícil. Tuve que dejar que me tomara de la cintura, que me guiara por la pista de baile mientras todos nos miraban y tomaban fotos. Su mano en mi espalda se sentía formal, distante. «Bailas bien», dijo. Era la primera vez que me hablaba desde el acepto. «Mamá insistió en clases», respondí. «Mi madre también». Y ese fue todo nuestro intercambio. 2 frases. En nuestra boda. Cuando la fiesta finalmente terminó, cuando nos despedimos de los invitados que no dejaban de felicitarnos y desearnos felicidad, nos llevaron a la suite nupcial del hotel. Era lujosa. Una cama enorme con sábanas que probablemente tenían un número de hilos que yo ni sabía que existía. Pétalos de rosa esparcidos por todas partes. Champagne en hielo. Todas las cosas que se supone harían de esta una noche romántica. Khalil entró después de mí. Se quitó la chaqueta del traje y la colgó cuidadosamente en una silla. «Necesito hacer algunas llamadas», dijo sin mirarme. «Asuntos urgentes que no pueden esperar. Descansa. Mañana tenemos un vuelo largo». Y así, en mi noche de bodas, en la que se suponía era la noche más importante para una pareja recién casada, mi esposo salió de la habitación para hacer llamadas de trabajo. Me quedé sola en esa suite absurdamente grande. Me quité los zapatos que me habían estado matando todo el día. Me senté frente al tocador y comencé a quitarme las horquillas del peinado una por una. Había al menos 50. Cada una que caía sobre el tocador sonaba como una pequeña derrota. Cuando finalmente mi cabello cayó sobre mis hombros, me miré en el espejo. El maquillaje perfecto ahora estaba corrido por las lágrimas que no me había dado cuenta que estaban cayendo. El rímel creaba líneas negras en mis mejillas. Los labios perfectamente pintados ahora estaban pálidos donde me los había mordido nerviosa durante toda la recepción. «Beatriz», susurré a mi reflejo. «¿Qué hago? ¿Cómo sobrevivo a esto?» Pero Beatriz no estaba. Nunca volvería a estar. Y yo tendría que encontrar la forma de sobrevivir a esto sola. Me cambié el vestido de novia por el camisón que mamá había insistido en que comprara. Era de seda blanca, delicado, diseñado para una noche que claramente no iba a suceder. Me acosté en esa cama enorme sintiéndome más sola que nunca. Khalil no regresó. Escuché pasos en la sala adyacente. La luz bajo la puerta indicaba que estaba despierto, pero no entró. Y así pasó mi primera noche de casada. Sola en una cama de hotel 5 estrellas, llorando silenciosamente para que nadie me escuchara, preguntándome cómo había llegado a este punto, preguntándome si alguna vez encontraría la forma de ser feliz de nuevo, o si la felicidad era algo que había quedado enterrado junto con Beatriz hace 3 años. El vuelo al reino duró 14 horas. 14 horas interminables en un jet privado que parecía más un palacio volador que un avión. Asientos de cuero color crema, mesas de caoba, una tripulación de 6 personas que atendía cada necesidad antes de que siquiera la expresaras. Lujo por todos lados, y yo me sentía como una prisionera en una jaula de oro. Khalil pasó casi todo el vuelo en la parte trasera del avión, convertida en una oficina completa. Lo veía a través de la puerta entreabierta, sentado frente a una laptop, hablando por teléfono en árabe con esa voz autoritaria que probablemente usaba para dirigir reuniones importantes. De vez en cuando levantaba la vista y nuestras miradas se cruzaban por un segundo. Pero no había nada ahí. Ninguna chispa, ninguna curiosidad, nada. Me quedé mirando por la ventana durante horas, viendo cómo dejábamos atrás Brasil, cómo cruzábamos el Atlántico, cómo la geografía debajo de nosotros cambiaba de verde a azul a marrón. Con cada kilómetro que avanzábamos, sentía que dejaba atrás no solo mi país, sino pedazos de mí misma. Una de las azafatas, una mujer mayor con ojos color avellana y una sonrisa maternal, se acercó en algún momento con una bandeja de té. «Té de menta con miel», dijo en un español sorprendentemente bueno. «Es relajante. Ayuda con los nervios». «¿Se me nota tanto?», pregunté intentando sonreír. «Ay, mijita», dijo sentándose en el asiento frente al mío sin que yo se lo pidiera. Había algo en su familiaridad que me recordó a mi abuela. Llevo 20 años trabajando para la familia Al-Rashid. He visto muchas cosas, y puedo reconocer a una novia nerviosa cuando la veo. «No es solo nervios», admití. No sé por qué le estaba contando esto a una extraña. Tal vez porque necesitaba hablar con alguien, con cualquiera. «Es todo». Ella asintió con comprensión. «¿Primera vez en el reino?» «Primera vez fuera de Brasil, en realidad. Bueno, excepto por un viaje a Argentina cuando era niña, pero no cuenta. El reino es diferente», dijo pensativa. «Muy diferente.
Pero también es hermoso, a su manera. Y la gente tiene un corazón más grande que el desierto. Dale tiempo. A todo. Dale tiempo. Quise creerle. Necesitaba creerle. ¿Puedo darte un consejo? Continuó sin esperar respuesta. El príncipe Khalil, él es un buen hombre. Sé que ahora no lo parece. Sé que está siendo distante. Pero ha vivido toda su vida bajo presión, bajo expectativas. No sabe cómo ser solo, humano. Enséñale. Con paciencia. No sé si tengo esa paciencia, dije honestamente. La encontrarás, sonrió. O él te volverá loca, una de las dos. Se fue dejándome con el té de menta que efectivamente ayudó un poco con los nervios. O tal vez fue la conversación. No estaba segura. Cuando finalmente aterrizamos, el calor me golpeó como una bofetada física. Era un calor diferente al de São Paulo. Seco, intenso, que parecía absorber cada gota de humedad del aire y de tu cuerpo. El sol brillaba con una intensidad que dolía en los ojos a pesar de los lentes oscuros que me había puesto. El aeropuerto era una mezcla fascinante de ultramoderno y tradicional, vidrio y acero mezclados con detalles arquitectónicos árabes clásicos, fuentes con diseños geométricos intrincados, caligrafía árabe en las paredes que parecía más arte que señalización. Había una comitiva esperándonos, más guardaespaldas, más asistentes, camarógrafos oficiales capturando cada momento para no sé qué propósito, y una mujer que me miró con una intensidad que me hizo sentir desnuda. Era hermosa, cabello negro azabache que le caía en ondas perfectas hasta la cintura, ojos oscuros delineados con col que los hacía parecer aún más grandes. Vestía ropa occidental, pero de diseñador, todo perfectamente combinado. Y la forma en que miraba a Khalil, había historia ahí. Bienvenida, me dijo acercándose. Su español tenía un acento más marcado que el de la azafata, pero era comprensible. Soy Laila al-Rashid, prima del príncipe. Espero que tu estancia aquí sea interesante. La forma en que dijo interesante me puso la piel de gallina. No era una bienvenida, era una advertencia. Gracias, respondí intentando mantener la compostura. Mamá me había enseñado bien. Nunca dejes que vean que te intimidan. Khalil apareció a mi lado. Laila, dijo con un tono de advertencia. Comportamiento. Ella sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Siempre me comporto, primo. Tú lo sabes mejor que nadie. Había algo en esa frase, un subtexto que no logré descifrar completamente, pero el ambiente se puso tenso. Los asistentes se movían incómodos. Los guardaespaldas miraban a otro lado. Nos llevaron a una caravana de autos negros con vidrios polarizados. Khalil y yo íbamos en el del medio, separados por todo el asiento trasero. Él inmediatamente sacó su teléfono y se puso a revisar correos. Yo miraba por la ventana viendo un mundo completamente nuevo. La ciudad era impresionante, rascacielos que parecían tocar el cielo al lado de mezquitas antiguas con minaretes elegantes. Mercedes y BMWs compartiendo las calles con camellos y mercados tradicionales. Era como si 3 siglos diferentes coexistieran en el mismo espacio. Es diferente, dije sin pensar. ¿Diferente bueno o diferente malo? Preguntó Khalil sin levantar la vista de su teléfono. Diferente. Todavía no sé cuál. Eso lo hizo sonreír ligeramente. Fue la primera sonrisa real que le vi. Pequeña, casi imperceptible, pero ahí estaba. Respuesta honesta. Aprecio eso. Manejamos durante 40 minutos hasta que la ciudad comenzó a quedar atrás y el desierto se apoderó del paisaje. Arena dorada hasta donde alcanzaba la vista, dunas que cambiaban de forma con el viento, un sol que hacía que todo brillara con un tono casi irreal. Y entonces lo vi. El palacio. No era como los palacios europeos que había visto en fotos. Era algo completamente diferente. Paredes de piedra color arena que parecían surgir naturalmente del desierto. Torres con cúpulas doradas que reflejaban el sol. Arcos intrincados y jardines que parecían imposibles en medio de tanta aridez. Es tu hogar ahora, dijo Khalil siguiendo mi mirada. Es intimidante, respondí. Lo sé. También lo era para mí cuando era niño. Me perdía constantemente. Fue la primera cosa personal que me compartía. Un pequeño detalle de su infancia. No era mucho, pero era algo. El auto pasó por enormes puertas de hierro forjado. Guardias con uniformes impecables saludaron al pasar. Entramos a un patio central con una fuente monumental en el centro, rodeada de jardines que olían a jazmín y rosas. Había palmeras que daban sombra. El sonido del agua cayendo de la fuente creaba una melodía constante.
Cuando el auto se detuvo, un ejército de sirvientes apareció de la nada, todos inclinándose, murmurando saludos en árabe que no entendí. Una mujer mayor, vestida completamente de negro excepto por un pañuelo dorado en la cabeza, se acercó. Tenía una presencia que imponía respeto. «Esta es Amira», dijo Khalil. «Ella será tu... ¿cómo se dice? Tu guía. Te ayudará con todo lo que necesites». Amira me hizo una reverencia. «Alteza», dijo. Su voz era suave pero firme. «Es un honor servirle. Por favor, no me llames Alteza», dije sin pensar. «Soy solo Jamil». Vi cómo Khalil alzaba las cejas sorprendido. Amira parecía escandalizada. «Aquí eres la princesa», dijo Khalil con voz neutral. «Y la gente te tratará como tal. Es mejor que te acostumbres». Me llevaron adentro. El interior del palacio era aún más impresionante que el exterior. Pisos de mármol con diseños geométricos intrincados. Techos tan altos que tu voz hacía eco. Candelabros de cristal que probablemente pesaban más que un auto. Tapices antiguos en las paredes. Muebles que parecían sacados de museos. Todo era grande, opulento, abrumador. «Te mostraré tus habitaciones», dijo Khalil comenzando a caminar por un pasillo que parecía no tener fin. «¿Mis habitaciones?», pregunté siguiéndolo. «¿No nuestras habitaciones?». Se detuvo. Se volteó hacia mí. Por primera vez desde que nos conocimos, lo vi incómodo. «En nuestra cultura», comenzó eligiendo las palabras cuidadosamente, «es tradicional que marido y mujer tengan sus propios espacios, para privacidad, para comodidad». «Entiendo», dije. Y en parte era verdad. En parte me sentía aliviada. La idea de compartir habitación con este extraño era aterradora. «¿Dónde están tus habitaciones?» «En el ala este». «¿Y las mías?» «En el ala oeste». Un palacio entero entre nosotros. Perfecto. Llegamos a unas puertas dobles de madera tallada. Khalil las abrió y me hizo pasar. La suite era más grande que todo el departamento donde había crecido. Una sala de estar con sofás que parecían nubes. Un dormitorio con una cama con dosel que podría caber una familia entera. Un vestidor del tamaño de una tienda de ropa. Un baño de mármol con una tina que más parecía una piscina pequeña. Y ventanas enormes que daban a un jardín privado donde una fuente cantaba suavemente. «Si necesitas algo, Amira estará disponible las 24 horas», dijo Khalil permaneciendo en la entrada. «Cenaremos a las 8. Alguien vendrá por ti». «¿Cenaremos juntos?», pregunté sorprendida. «Es nuestra primera noche en el palacio. Mi madre insiste. Después de eso...». Se encogió de hombros. «Ya veremos». Se fue, cerrando las puertas detrás de él. Y ahí estaba yo, sola en un palacio al otro lado del mundo, casada con un hombre que apenas me hablaba, rodeada de lujo que no pedí y no quería. Me acerqué a las ventanas. El jardín era hermoso, tenía que admitirlo. Rosales, jazmines, bugambilias en colores vibrantes, palmeras que se movían suavemente con la brisa. Y más allá del jardín, el desierto se extendía hasta el horizonte, dorado y eterno bajo el sol de la tarde. Me senté en el borde de la cama. Era tan suave que me hundí en ella. Las sábanas olían a lavanda y a algo más que no pude identificar. Especias, tal vez. Todo era nuevo, extraño, ajeno. Tomé mi teléfono. Había señal, gracias a Dios. Le escribí a Soraya. «Llegué. El palacio es... no tengo palabras. Te extraño». Respondió casi inmediatamente. «¿Cómo está? ¿Fue amable?» «Ya...». «No pasó nada. Tenemos habitaciones separadas, en alas diferentes del palacio. ¿Eso es bueno o malo?» «No lo sé. Todavía no sé nada». Hablamos un rato más hasta que Amira tocó la puerta suavemente. «Alteza», dijo entrando con una reverencia. «Preparé un baño para usted, y he dispuesto algunas opciones de ropa para la cena». «Gracias, Amira, pero de verdad, puedes llamarme Jamil». Ella sonrió suavemente pero negó con la cabeza. «No sería apropiado, Alteza, pero aprecio la amabilidad». El baño que había preparado era como algo sacado de un spa de lujo. Agua caliente con pétalos de rosa y aceites esenciales que llenaban el aire con aromas relajantes. Velas encendidas por todos lados. Toallas tan suaves que parecían nubes. Me sumergí en esa agua y por primera vez en días sentí que mis músculos se relajaban. Cerré los ojos e intenté no pensar. No pensar en dónde estaba. No pensar en lo que había dejado atrás. No pensar en Beatriz. Solo flotar en ese momento de paz. Cuando salí, Amira había dispuesto 3 vestidos en la cama. Todos hermosos, todos probablemente caros,
todos completamente diferentes a lo que yo usaría normalmente. El azul es tradicional pero moderno, explicó Amira. El verde es más formal, el dorado es festivo. Elegí el azul. Era un vestido largo con bordados delicados en el cuello y las mangas. Elegante sin ser demasiado ostentoso. Cuando me lo puse, Amira aplaudió suavemente. Está preciosa, Alteza. El príncipe se sentirá orgulloso. Dudaba mucho que Khalil sintiera algo respecto a cómo me veía, pero no dije nada. A las 8 en punto, tal como Khalil había dicho, alguien tocó la puerta. Era un joven sirviente que me guió por pasillos interminables hasta llegar a un comedor que era más grande que cualquier restaurante en el que había estado. Una mesa larguísima dominaba el centro, pero solo había 2 lugares puestos, uno en cada extremo de la mesa. Khalil ya estaba ahí. Se había cambiado a ropa más casual, pantalones de lino y una camisa blanca. Se veía diferente, menos príncipe, más humano. «Jamil», dijo cuando entré. Se puso de pie, lo cual me sorprendió. «Te ves bien». «Gracias», respondí sentándome en mi lugar, que estaba a aproximadamente 5 metros de distancia de él. La cena fue servida por 3 sirvientes que aparecían y desaparecían silenciosamente. Platos que nunca había visto, sabores que no conocía. Todo delicioso, pero difícil de disfrutar cuando tu esposo está tan lejos que prácticamente necesitas gritarle para hablar. «¿Qué te parece tu habitación?», preguntó Khalil después de varios minutos de silencio incómodo. «Es hermosa, más grande de lo necesario, pero hermosa. Puedes redecorarla si quieres, cambiar lo que no te guste. Está bien así». Más silencio. El sonido de los cubiertos contra los platos resonaba en el comedor vacío. «Mañana tendrás que conocer a mi madre», dijo eventualmente. «La reina madre. Es particular con los protocolos, pero no es mala persona». «Khalil», dije dejando el tenedor, «¿podemos hablar honestamente por un segundo?» Lo vi tensarse. ¿Sobre qué? Sobre esto, sobre nosotros, sobre lo que se supone que somos. Somos marido y mujer. En papel. Pero ¿qué somos en realidad? 2 extraños que fueron forzados a casarse. ¿Vamos a seguir así? ¿Evitándonos? ¿Viviendo en alas diferentes? ¿Cenando a 5 metros de distancia? Se quedó callado por un largo momento. Luego, para mi sorpresa, se levantó. Tomó su plato y su copa y caminó hacia mi lado de la mesa. Se sentó en la silla junto a la mía. «Tienes razón», dijo. «Esto es ridículo». Estábamos ahora a menos de 1 metro de distancia. Era la más cerca que habíamos estado desde el beso en la boda. Podía ver detalles que no había notado antes. Pequeñas líneas alrededor de sus ojos que hablaban de cansancio o preocupación. Una cicatriz casi imperceptible en su ceja izquierda. Pestañas sorprendentemente largas para un hombre. «No pedí esto tampoco», dijo finalmente. «Este matrimonio. Pensé que tendría más tiempo, que podría elegir cuando estuviera listo, pero mi padre enfermó y las presiones, tu familia honrando el compromiso, hizo imposible posponerlo más. ¿No querías casarte? No de esta forma. No sin conocer a la persona primero, pero así son las cosas en mi mundo. En nuestro mundo ahora. No tiene que ser así», dije. «Podríamos intentar conocernos, como personas normales, sin toda esta pompa y distancia. ¿Y cómo hacemos eso? No lo sé. Tal vez empezando por cenar a una distancia normal el uno del otro». Sonrió. Otra vez esa sonrisa pequeña pero genuina. Paso 1 completado entonces. Terminamos la cena sentados juntos. La conversación fue más fácil. Todavía formal, todavía cautelosa, pero mejor. Me contó sobre su educación en Oxford, sobre cómo fue vivir lejos de su familia durante años. Le conté sobre mi carrera, sobre São Paulo, sobre las cosas que extrañaba. No mencioné a Beatriz, y él no preguntó si había habido alguien antes. Algunos temas todavía eran demasiado profundos para explorar. Cuando terminamos, me acompañó de regreso a mis habitaciones. Caminamos por los pasillos oscuros iluminados solo por lámparas de aceite que creaban sombras danzantes en las paredes. «Gracias», dije cuando llegamos a mi puerta. «Por intentar. Gracias a ti. Por ser honesta. Por no fingir que todo está bien cuando claramente no lo está». Nos quedamos ahí parados, mirándonos, no sabiendo exactamente qué hacer. Nos despedíamos, nos dábamos la mano, un abrazo. Al final, él simplemente inclinó la cabeza. «Buenas noches, Jamil. Buenas noches, Khalil». Se fue caminando por el pasillo de regreso a su ala del palacio, y yo entré a mi habitación sintiéndome diferente, no feliz,
Todavía no. Pero tal vez, solo tal vez, había una pequeña posibilidad de que esto no fuera completamente horrible. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de aburrimiento y ansiedad. Tenía todo lo que alguien podría querer materialmente, pero no tenía propósito. Me despertaba tarde porque no había razón para levantarme temprano. Desayunaba sola en mi habitación. Amira me proponía actividades, visitar los jardines, conocer el harén de mujeres de la familia, ir de compras al zoco. Pero todo me parecía vacío. No era mi vida. Era una vida prestada, una actuación en una obra que nunca audicioné. Khalil prácticamente había desaparecido. Asuntos de Estado, me decía Amira cuando preguntaba. El príncipe está muy ocupado. La tercera noche, frustrada y sintiéndome atrapada, decidí explorar. El palacio de noche era diferente. Más silencioso, más misterioso. Los pasillos estaban iluminados tenuemente, y mis pasos descalzos no hacían ruido en el mármol frío. No sabía a dónde iba. Solo caminaba, tomando turnos al azar, bajando escaleras, atravesando patios vacíos. Eventualmente llegué a una parte del palacio que parecía más vivida. Había luz saliendo de debajo de una puerta. Y voces. Me acerqué sin hacer ruido. Reconocí la voz de Khalil hablando en árabe. Pero había otra voz. Femenina. Laila. No entendía lo que decían, pero el tono era íntimo. Había risas. Y entonces escuché mi nombre. ¿Jamil? Sonaba igual en árabe. No sé qué dijeron sobre mí. Pero sea lo que sea, Laila se rió. Una risa burlona que atravesó la puerta y me golpeó como una bofetada. Me alejé rápidamente, con el corazón latiendo fuerte. ¿Qué acababa de presenciar? ¿Khalil y Laila tenían una relación? ¿Por eso ella me había mirado con tanto desprecio en el aeropuerto? Cuando regresé a mis habitaciones, no pude dormir. Mi mente daba vueltas. Imágenes de Khalil y Laila juntos, risas compartidas, una historia que yo no conocía pero que evidentemente existía. Al día siguiente, durante el desayuno que otra vez tomé sola, le pregunté a Amira sobre Laila. Ah, dijo Amira con cuidado. La princesa Laila y el príncipe Khalil crecieron juntos. Son muy cercanos. ¿Cercanos cómo? Amira se puso incómoda. No es mi lugar hablar de esto, Alteza. Amira, por favor, soy la esposa de Khalil. Debería saber. Ella suspiró. Hubo expectativas. Durante años, las dos familias esperaban que eventualmente se casaran, consolidar poder, mantener la riqueza dentro de la familia, pero el rey decidió que el compromiso con su familia era más importante, para mantener lazos con la comunidad árabe internacional. Así que era eso. Laila esperaba casarse con Khalil, y yo había arruinado sus planes. ¿Él la ama? Pregunté, odiando cómo sonaba mi voz. Vulnerable, insegura. No lo sé, Alteza. El príncipe no comparte sus sentimientos fácilmente. Genial. Estaba casada con un hombre que posiblemente estaba enamorado de otra mujer. Una mujer que lo conocía desde niño, que compartía su cultura, su idioma, su mundo. ¿Cómo se suponía que competiría con eso? No estás compitiendo, me dije a mí misma. No estás aquí por amor. Esto es un arreglo, nada más. Pero incluso mientras lo pensaba, una parte pequeña de mí se preguntaba si podría ser algo más. Si la posibilidad que había sentido esa noche en la cena realmente existía. Esa tarde, decidí que necesitaba salir del palacio. No podía quedarme encerrada sintiéndome miserable. Le pedí a Amira que me llevara a conocer la ciudad. ¿La ciudad? Preguntó sorprendida. Alteza, usualmente la familia real no va simplemente a la ciudad. Hay protocolos, seguridad. No me importa. Necesito aire. Necesito ver algo más allá de estas paredes. Finalmente accedió, pero insistió en que fuéramos con guardaespaldas. Dos hombres enormes nos siguieron a una distancia discreta mientras caminábamos por el zoco. El mercado era un asalto a los sentidos. Colores por todos lados, telas brillantes, especias en montañas perfectas de rojos, amarillos, naranjas, olores que iban desde maravillosos, pan recién horneado, incienso, café, hasta cuestionables. No quería saber qué era ese olor a animal. Sonidos de vendedores gritando sus ofertas, de niños jugando, de música saliendo de alguna tienda escondida. Era caótico, ruidoso, real, y lo necesitaba desesperadamente. Una anciana vendía joyas hechas a mano. Me detuve a mirar. Ella me sonrió mostrando pocos dientes y me dijo algo en árabe que no entendí. Dice que tiene ojos bonitos, tradujo Amira, como el desierto al atardecer. La anciana tomó un brazalete de plata con turquesas incrustadas y lo puso en mi muñeca.
Me quedaba perfecto. Saqué dinero para pagar, pero ella rechazó las manos. «Regalo», dijo en un español trabajoso. «Para nueva princesa. Bienvenida». Me conmovió tanto que casi lloré. Esta anciana, que probablemente tenía muy poco, me estaba dando algo sin esperar nada a cambio. Solo porque sí. Solo por bondad. «Shukran», dije usando una de las pocas palabras en árabe que había aprendido. «Gracias». Ella sonrió más ampliamente y me tocó la mejilla con ternura, como mi abuela solía hacer. Caminamos más por el mercado. Probé dátiles frescos que eran increíblemente dulces. Vi a artesanos trabajando en cobre martillando diseños intrincados. Escuché a un hombre tocar un instrumento de cuerda que sonaba melancólico y hermoso, y entonces vi algo que me detuvo en seco. Una escuela. O más bien, lo que parecía ser una escuela improvisada bajo una carpa. Niños sentados en el suelo polvoriento, compartiendo libros viejos, escribiendo en cuadernos desgastados. Una maestra joven intentaba enseñar con recursos claramente inadecuados. «¿Qué es eso?», pregunté señalando. «Una escuela comunitaria», explicó Amira, «para familias que no pueden pagar la educación privada. El gobierno tiene escuelas públicas, pero están abarrotadas. Estas escuelas comunitarias llenan el vacío, aunque apenas tienen recursos». Algo se movió dentro de mí. Un propósito. Una posibilidad. ¿Hay muchas así? Demasiadas. «Oh, ¿y no hay programas de ayuda? ¿No hace nada la familia real?» Amira se puso incómoda. «Hay algunas iniciativas, pero el enfoque del gobierno está en otros sectores. Economía, defensa, infraestructura. Pero no educación. La educación no genera ingresos inmediatos», dijo con tristeza. «Al menos eso dicen los ministros». Me quedé mirando a esos niños durante mucho tiempo. Niños que querían aprender, que merecían una oportunidad, pero que el sistema había olvidado. Beatriz habría hecho algo. Beatriz siempre decía que la educación era la única forma real de cambiar el mundo. «Puedes dar a alguien comida por un día», decía, «o puedes enseñarles a cultivar y alimentarán a su familia por generaciones». Tal vez, pensé, tal vez esta era mi oportunidad de honrar su memoria, de hacer algo que importara, de darle significado a esta vida que no había elegido. Cuando regresé al palacio, tenía una misión. Le pedí a Amira que me consiguiera información sobre las escuelas comunitarias. ¿Cuántas había? ¿Dónde estaban? ¿Qué necesitaban? Ella me miraba con sorpresa, pero asintió. Esa noche, por primera vez desde que llegué, Khalil apareció para cenar, otra vez sentados a kilómetros de distancia en esa mesa ridícula. «Oí que saliste al zoco hoy», dijo. «¿Me estás vigilando? Tengo que asegurarme de que estés segura. Eres la princesa ahora». «Vi algo interesante», dije ignorando su comentario. «Las escuelas comunitarias. ¿Por qué no tienen apoyo del gobierno?» «¿Las escuelas comunitarias?», preguntó sorprendido. Claramente no esperaba esta conversación. «Hay presupuestos limitados, prioridades. ¿Prioridades más importantes que educar a los niños?» «Es complicado, Jamil. No entiendes cómo funciona el gobierno. Entonces explícamelo». Se quedó callado un momento. Luego, para mi sorpresa, también se levantó y se sentó cerca de mí. «Hay una guerra de poder constante entre los ministros», comenzó. «Cada uno quiere fondos para su sector. Defensa, economía, infraestructura y la educación. La educación no gana elecciones, no genera riqueza inmediata, así que siempre queda al final. Pero eso está mal. Estoy de acuerdo, pero una persona no puede cambiar todo el sistema. ¿Y si esa persona es el príncipe heredero?». Me miró con una expresión que no pude descifrar. «¿Qué propones? Déjame trabajar en esto. Déjame crear un programa. Conseguir fondos, voluntarios, recursos. Hacer algo que importe». «¿Por qué?», preguntó genuinamente curioso. «¿Por qué te importa? Apenas has estado aquí unos días». «Porque necesito un propósito. Porque no puedo pasarme el resto de mi vida encerrada en un palacio pretendiendo que soy feliz. Y porque…» Me detuve, sin saber si debía continuar. «Porque alguien que amé me enseñó que la educación cambia vidas. Y quiero honrar eso». «¿Alguien que amaste?». Su voz cambió ligeramente. «¿Celos? ¿Curiosidad?». «Alguien que murió», dije simplemente. «Hace tiempo». No dijo nada más sobre eso, pero asintió lentamente. «Está bien, hazlo. Pero tendrás que trabajar con los ministerios, seguir protocolos. No va a ser fácil». «No necesito que sea fácil. Necesito que sea posible». Sonrió. Esa sonrisa que estaba empezando a reconocer. «Eres diferente de lo que esperaba».
¿Esperabas una muñeca silenciosa y obediente? Honestamente sí. Lamento decepcionarte. No estoy decepcionado, dijo. Y había algo en su voz, algo cálido, que hizo que mi corazón latiera un poco más rápido. Para nada. Esa noche marcó un cambio. Sutil, pero real. Khalil empezó a aparecer más a menudo. No todos los días, sus responsabilidades eran reales, pero cuando podía, cenábamos juntos. Y hablábamos. De verdad hablábamos. Me contó sobre las presiones de ser el heredero, las expectativas imposibles, las decisiones constantes, el peso de saber que algún día sería responsable de millones de personas. Yo le conté sobre crecer en São Paulo, la locura de la ciudad, la calidez de la familia, las luchas económicas, las alegrías simples. Éramos de mundos completamente diferentes, pero extrañamente, estábamos empezando a entendernos, y yo estaba empezando a verlo no solo como el príncipe distante o el esposo que no pedí, lo estaba empezando a ver como Khalil, una persona con sus propias cargas, sus propios sueños, sus propios miedos, una persona que, tal vez, solo tal vez, podría llegar a importarme. Los siguientes 3 meses fueron los más extraños de mi vida. Por un lado, estaba construyendo algo significativo. El proyecto educativo que había comenzado empezaba a tomar forma. Por otro lado, estaba viviendo en un palacio con un hombre que era mi esposo en papel, pero un extraño en realidad. Y en algún punto, entre esas dos cosas, algo comenzó a cambiar. El proyecto no fue fácil, como Khalil había advertido. Tuve que reunirme con ministros que me miraban con condescendencia apenas disimulada. La nueva princesa quiere jugar a la caridad. Podía verlo en sus ojos. Tuve que aprender protocolos, llenar formularios interminables, justificar cada gasto propuesto. Pero Amira resultó ser una aliada invaluable. Me enseñó árabe básico, me guió a través de las complejidades de la burocracia del reino, me presentó a personas que realmente podían ayudar en lugar de solo poner obstáculos. Y para mi sorpresa, Khalil también ayudó. No abiertamente, eso habría causado problemas políticos, pero de maneras sutiles. Una palabra en el oído del ministro correcto, una sugerencia estratégica sobre cómo presentar mi propuesta, una firma que aceleraba procesos que normalmente tomaban meses. ¿Por qué me ayudas?, le pregunté una noche después de la cena. Habíamos caído en la rutina de cenar juntos cuando él estaba disponible, siempre en esa mesa ridículamente larga, pero ahora sentados uno al lado del otro. Porque lo que estás haciendo es importante, respondió simplemente. Y porque... Se detuvo, mirando su copa de vino. ¿Por qué? Porque me recuerdas que hay más en gobernar que economía y política, que hay personas reales con necesidades reales. Eso es algo profundo viniendo del príncipe distante que pasó nuestra luna de miel ignorándome. Se rió. Era raro escucharlo reír, pero me gustaba el sonido. No te estaba ignorando. Estaba... asustado. ¿Asustado? ¿Tú? Asustado de no estar a la altura. Asustado de fallarte. Asustado de que me odiaras por meterte en esta vida. Giró su copa, viendo cómo el vino se arremolinaba. Es más fácil mantener distancia que arriesgarse a... conectar. ¿Y ahora? Ahora creo que tal vez vale la pena el riesgo. Algo pasó en ese momento. Nuestras miradas se encontraron y sostuvieron. Por primera vez, vi más allá de la máscara del príncipe perfecto. Vi vulnerabilidad, vi esperanza. Vi a una persona tratando de navegar esta situación imposible igual que yo. Mi corazón hizo algo extraño, un pequeño salto, un latido diferente, y me asusté, porque no estaba lista para sentir esto. No estaba lista para que él importara. Debería irme, dije levantándome rápidamente. Es tarde. Si notó mi cambio repentino de actitud, no dijo nada. Solo asintió. Buenas noches, Jamil. Caminé rápido de regreso a mi habitación, mi corazón latiendo fuerte. ¿Qué estaba pasando? No podía estar desarrollando sentimientos por Khalil. Eso no era parte del plan. Esto era un arreglo, una conveniencia, nada más. Pero esa noche, cuando cerré los ojos, no vi el rostro de Beatriz como usualmente hacía. Vi los ojos oscuros de Khalil mirándome con esa mezcla de vulnerabilidad y esperanza, y me sentí culpable, como si estuviera traicionando la memoria de Beatriz al siquiera considerar sentir algo por otra persona. Me levanté de la cama y saqué mi teléfono. Tenía una foto de Beatriz guardada, una que tomé en secreto un día cuando estaba leyendo en su departamento. La luz del sol iluminaba su perfil, su cabello castaño brillaba,
Había una pequeña sonrisa en sus labios por algo que había leído. Lo siento, susurré a la foto. No sé qué estoy haciendo. Pero Beatriz no respondió, porque Beatriz se había ido. Y yo seguía aquí, tratando de descifrar cómo vivir una vida que nunca planeé. Los días siguientes traté de mantener distancia de Khalil. Cuando sugería cenar juntos, inventaba excusas. Estaba cansada. Tenía trabajo que hacer. Dolores de cabeza imaginarios. Cualquier cosa para evitar esa sensación confusa que me provocaba estar cerca de él. Él no presionó. Pero podía ver en sus ojos que se daba cuenta. La confusión. Tal vez hasta el dolor. La Alteza la extraña, comentó Amira una tarde mientras organizaba mi closet. En las cenas. Está muy ocupado de todas formas. Dije sin mirarla. Él hace tiempo. Para usted. Siempre pregunta si cenará con él. Amira. Perdón, Alteza. No es mi lugar. Pero su tono dejaba claro que desaprobaba mi comportamiento. Y tenía razón en desaprobar. Estaba siendo cobarde. Huyendo porque tenía miedo de lo que podría sentir. Pero, ¿no era eso mejor? ¿No era más seguro mantener esto como un arreglo de negocios? ¿Para qué arriesgarse a sentir cuando el dolor era inevitable? Entonces sucedió algo que cambió todo. Estaba visitando una de las escuelas comunitarias, la tercera que había logrado equipar con fondos que había conseguido. Ver a los niños con libros nuevos, con útiles decentes, con una maestra que ahora recibía un salario digno. Era la primera vez desde que llegué al reino que me sentía realmente bien, como si estuviera haciendo algo que importaba. Estaba jugando con algunos de los niños en el patio cuando escuché gritos. Gritos de pánico. De repente, todo fue caos. Mis guardaespaldas me rodearon inmediatamente, empujándome hacia el auto. Pero no antes de ver lo que causaba el pánico. Hombres armados. No en el área de la escuela, pero cerca. Muy cerca. Disparos en la distancia. ¡Insurgentes!, gritó uno de mis guardaespaldas. ¡Tenemos que sacarla de aquí ahora! Me metieron al auto. Arrancamos a toda velocidad dejando atrás a los niños aterrorizados, las maestras gritando, el caos. Y todo lo que podía pensar era, los dejé atrás, los dejé en peligro. Cuando llegamos al palacio, Khalil estaba esperando en la entrada. Su rostro era una máscara de furia y miedo. ¿Estás herida?, preguntó revisándome con los ojos. Sus manos se movían como si quisiera tocarme, pero no se atreviera. Estoy bien, pero los niños, la escuela, está siendo asegurada. Envié tropas. Me tomó de los hombros obligándome a mirarlo. Jamil, ¿entiendes lo que pudo haber pasado? ¿Entiendes el peligro? Entiendo que hay niños en peligro, que hay familias viviendo en zonas donde los insurgentes operan libremente. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno no hace nada? Es complicado. Deja de decir que es complicado. Exploté. Toda la adrenalina, todo el miedo, toda la frustración salió de golpe. Hay niños ahí afuera, personas reales con vidas reales. ¿Y tú solo puedes decir que es complicado? Porque lo es, gritó de vuelta. Era la primera vez que lo veía perder la compostura. Hay facciones, políticas, grupos de poder. No puedo simplemente chasquear los dedos y arreglarlo todo. Pero puedes intentar. Puedes hacer más que solo sentarte en tu palacio pretendiendo que no pasa nada. ¿Crees que no lo intento? ¿Crees que no me importa? Su voz se quebró ligeramente. Cada día tomo decisiones que afectan vidas. Cada día cargo con el peso de saber que lo que hago o dejo de hacer tiene consecuencias. Y ahora casi pierdo... Se detuvo abruptamente. ¿Casi pierdes qué? Nada. Olvídalo. Se alejó, pasándose las manos por el cabello en un gesto de frustración. Khalil, ¿qué ibas a decir? Se volteó hacia mí. Sus ojos estaban llenos de una emoción que no había visto antes. Raw. Sin filtro. Casi te pierdo, dijo en voz baja. Y me di cuenta en ese momento que si algo te hubiera pasado, yo... no sé qué habría hecho. El aire entre nosotros se cargó de electricidad. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. Khalil, sé que esto comenzó como un arreglo. Sé que ninguno de los dos lo eligió. Pero Jamil, estos últimos meses, conocerte, ver tu pasión, tu determinación, cómo te importan las personas que ni siquiera conoces. Has cambiado algo en mí. Dio un paso hacia mí, luego otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su cuerpo. Me estoy enamorando de ti, dijo, y sé que tal vez es demasiado pronto. Sé que tal vez no sientes lo mismo,
pero casi perderte hoy me hizo darme cuenta que no puedo seguir pretendiendo que no siento esto. No podía respirar. No podía pensar. Solo podía mirarlo, este hombre que había sido un extraño, luego una obligación, luego un compañero, y ahora… Yo… comencé, pero no sabía qué decir. ¿Qué sentía? ¿Qué quería? No tienes que decir nada, dijo rápidamente. Solo necesitaba que lo supieras. Solo necesitaba… Lo besé. No sé qué me poseyó. No sé de dónde salió el impulso. Pero de repente mis labios estaban en los suyos y estaba besándolo como si mi vida dependiera de ello. Por un segundo, se congeló de sorpresa. Luego, me devolvió el beso con una intensidad que me quitó el aliento. Sus brazos me rodearon, atrayéndome hacia él. Una de sus manos se enredó en mi cabello. La otra presionaba mi espalda baja, pegándome a su cuerpo. No se parecía en nada a nuestro primer beso en la boda. Ese había sido frío, mecánico, vacío. Este era fuego. Era necesidad. Era meses de tensión y confusión y miedo y esperanza explotando en un solo momento. Sabía a café y a algo más. Algo que era únicamente él. Su barba raspaba ligeramente mis mejillas. Su cuerpo era sólido, fuerte, real contra el mío. Y en ese momento, nada más existía. No el palacio, no las obligaciones, no el pasado. Solo nosotros. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento. Su frente descansaba contra la mía. Sus ojos, esos ojos oscuros que inicialmente me parecieron tan fríos, ahora ardían con una calidez que me hacía sentir como si estuviera derritiéndome. Jamil, susurró mi nombre como una oración. Yo también, dije. También me estoy enamorando de ti, y me aterra. ¿Por qué te aterra? Porque no estaba lista, porque pensé que nunca volvería a sentir esto, porque la última vez que amé a alguien, los perdí y casi me destruye. ¿La persona que mencionaste? ¿La que murió? Asentí, lágrimas comenzando a formar en mis ojos. Se llamaba Beatriz. Murió de cáncer hace 3 años. Era todo para mí. Y cuando se fue, juré que nunca volvería a arriesgarme a ese dolor. Khalil me secó una lágrima con su pulgar, el gesto tan tierno que casi me hizo llorar más. Amar siempre es un riesgo, dijo suavemente. Pero Jamil, una vida sin riesgo es una vida sin significado. Y tú le das significado a todo. Me besó de nuevo, más suave esta vez, más dulce, como una promesa. Y en ese momento, supe que no había vuelta atrás. Me había enamorado del príncipe del desierto. Del hombre que alguna vez ignoró mi existencia, pero que ahora me miraba como si fuera lo más precioso del mundo. Era aterrador, era emocionante, era imperfecto y complicado, y probablemente terminaría rompiéndome el corazón de nuevo. Pero por primera vez desde la muerte de Beatriz, me sentía viva. Los días después de ese beso fueron diferentes. Todo era diferente. Khalil y yo dejamos de fingir. Dejamos de mantener distancias. Dejamos de actuar como si esto fuera solo un arreglo de negocios. Cenábamos juntos todas las noches que podía. Y no solo cenábamos, hablábamos durante horas. Sobre todo y nada. Sobre nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros miedos. Descubrí que le gustaba la poesía árabe clásica, que había querido ser arquitecto antes de que el deber lo llamara a la política, que su comida favorita era algo ridículamente simple, pan con miel. Él descubrió que yo era terrible para levantarme temprano, que me encantaba bailar aunque era pésima en ello, que tenía una risa específica cuando algo realmente me parecía gracioso, no la risa educada que usaba en eventos formales. Nos descubríamos, lentamente, capa por capa, y físicamente. Dios, físicamente había una química que no esperaba. La forma en que su mano rozaba la mía durante la cena enviaba electricidad por mi brazo. La forma en que me miraba cuando pensaba que no me daba cuenta hacía que mi estómago se apretara. Los besos goodnight en mi puerta se volvían más largos, más profundos, más difíciles de terminar cada noche. Pero no presionaba. A pesar de ser marido y mujer, a pesar de tener todo el derecho según las leyes y tradiciones, Khalil nunca presionaba por más. Respetaba mis límites. Esperaba que yo estuviera lista. No tenemos que apurarnos, me dijo una noche cuando el beso en mi puerta había escalado a algo más intenso. Estábamos contra la pared del pasillo, su cuerpo presionado contra el mío, ambos respirando pesado. Tenemos tiempo. ¿Y si no quiero esperar? Susurré. Algo oscuro y hambriento cruzó sus ojos. ¿Estás segura?
No estoy segura de nada excepto de que te quiero. Ahora. Me levantó. Literalmente me levantó del suelo como si no pesara nada. Mis piernas se envolvieron alrededor de su cintura instintivamente. Abrió la puerta de mi habitación sin dejar de besarme y la cerró de una patada. Esa noche, dejamos de ser dos extraños obligados a casarse. Nos convertimos en marido y mujer de verdad, y fue diferente a cualquier cosa que había experimentado antes. Con Beatriz había sido suave, exploración, ternura. Con Khalil era fuego, era necesidad, era años de pasión reprimida finalmente liberándose. Y cuando finalmente descansamos, enredados en las sábanas de seda, su corazón latiendo contra mi espalda mientras me abrazaba, me sentí completa. Por primera vez en 3 años, sentí que estaba exactamente donde debía estar. «Te amo», susurró contra mi cabello. «Te amo», respondí. Y esta vez lo dije sin miedo. Los meses siguientes fueron como un sueño. Khalil se mudó oficialmente a mi ala del palacio. Bueno, técnicamente yo me mudé a sus habitaciones, que eran aún más grandes que las mías, pero pasábamos las noches juntos. Despertaba con él a mi lado. Desayunábamos juntos cuando su agenda lo permitía. Robábamos momentos durante el día. Y mi proyecto educativo explotó de maneras que nunca imaginé. La historia de la princesa extranjera trabajando en las comunidades pobres comenzó a circular. Primero localmente, luego nacionalmente, luego internacionalmente. De repente, tenía ofertas de ONGs internacionales queriendo colaborar. Donaciones llegaban de lugares inesperados. El proyecto de 3 escuelas se convirtió en 10, luego en 20. «Eres imparable», me dijo Khalil una noche, mirándome trabajar en mi laptop en la cama. «Es sexy verte así. Tan apasionada, tan determinada. ¿Es sexy ver a tu esposa trabajar?» Me reí. «Es sexy verte cambiar el mundo». Se inclinó y besó mi cuello. «Pero también me gustaría un poco de atención». Cerré la laptop. Laila fue otro asunto. Su hostilidad hacia mí no disminuyó, solo se volvió más sutil. Comentarios cortantes disfrazados de preocupación. «¿No crees que estás trabajando demasiado, prima? Khalil se ve cansado últimamente. ¿No lo estás presionando mucho? Qué interesante que elijas pasar tiempo en los barrios pobres en lugar de con la familia real». Una tarde la confronté. Estábamos en uno de los eventos familiares que odiaba pero tenía que atender. Ella había hecho otro comentario sobre cómo yo no entendía la cultura del reino. La seguí cuando se alejaba del grupo. «Laila, necesitamos hablar». «¿Sobre qué?», preguntó con falsa inocencia. «Sobre esto, sobre nosotras, sobre Khalil. No hay nada de qué hablar. Sé que esperabas casarte con él. Sé que tengo algo que creías que te pertenecía». Sus ojos brillaron peligrosamente. «No sabes nada. Entonces explícamelo. ¿Por qué esta hostilidad constante? Estoy cansada de ella. Si vamos a vivir en el mismo palacio, necesitamos encontrar una manera de coexistir». Se rió amargamente. «¿Coexistir? Tú llegas aquí con tu ignorancia brasileña, sin entender nuestra cultura, nuestras tradiciones, y de repente eres la princesa perfecta. Todos te aman. Khalil te ama. ¿Y yo?» Su voz se quebró ligeramente. «Yo soy solo la prima que no fue suficientemente buena». Por primera vez, vi más allá de su veneno. Vi dolor, rechazo, pérdida. «Lo siento», dije honestamente. «Sé que no significa mucho, pero lo siento. No pedí esto tampoco. Pero lo tienes. Y yo tengo que ver todos los días cómo él te mira de la forma en que nunca me miró a mí». «Laila, no quiero tu compasión», dijo recuperando su compostura. «Solo, mantente fuera de mi camino. Haz tus proyectos de caridad. Juega a la princesa, pero no esperes que seamos amigas». Se fue, dejándome con una mezcla de compasión y frustración. No podía arreglar su corazón roto. No podía cambiar el pasado. Solo podía seguir adelante. 5 meses después de aquel primer beso, Khalil me sorprendió. Era una noche normal. Habíamos cenado. Estábamos paseando por los jardines del palacio bajo las estrellas. El desierto de noche tenía una belleza que nunca me cansaba de admirar. El cielo era tan claro que podías ver la Vía Láctea. Las estrellas brillaban con una intensidad que nunca vi en Sao Paulo. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo Khalil tomando mi mano. Me llevó a una parte del jardín que no había visitado antes. Había una pequeña estructura, como un gazebo, cubierta de enredaderas con flores que brillaban blancas bajo la luz de la luna. Y adentro, velas. Cientos de velas creando un resplandor dorado, pétalos de rosa en el suelo. Y en el centro, una mesa pequeña con 2 sillas. «Khalil,
¿Qué es esto? Siéntate, dijo guiándome a una de las sillas. Me senté, completamente confundida. Él se sentó frente a mí, tomando mis manos sobre la mesa. Jamil, cuando nos casamos, lo hicimos por deber, por tradición, por obligación. Pero en algún punto del camino, algo cambió. Te convertiste en mi mejor amiga, en mi confidente, en la persona que hace que hasta los días más difíciles valgan la pena. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué estaba haciendo? Y sé que ya estamos casados legalmente, pero ese matrimonio fue por nuestras familias, por honor. Ahora quiero hacer esto por nosotros. Se levantó de su silla, y entonces, para mi completa sorpresa, se arrodilló. Jamil Khalil Santos Al-Rashid, dijo, y había emoción en su voz. ¿Te casarías conmigo? No por deber, no por tradición, sino porque te amo, porque elijo compartir mi vida contigo, porque no puedo imaginar un futuro donde no estés a mi lado. Sacó una caja de su bolsillo. La abrió revelando un anillo que brillaba con la luz de las velas. No era ostentoso o exagerado, era perfecto, un diamante simple en una banda de oro con pequeñas inscripciones en árabe. Las inscripciones dicen «mi elegida», explicó, porque eso es lo que eres, no la esposa que me asignaron, la mujer que elegí, la única que quiero. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas. Sí, dije, mi voz quebrándose. Sí, 1000 veces sí. Deslizó el anillo en mi dedo. Se ajustó perfectamente junto al anillo de bodas original. Luego se levantó y me besó con tanta ternura que pensé que mi corazón explotaría. Te amo, susurré contra sus labios. Te amo, respondió. Mi princesa. Mi esposa. Mi elegida. Nos quedamos ahí toda la noche, entre las velas y las estrellas, haciendo planes para un futuro que ahora queríamos juntos, hablando de todo y nada, besándonos como adolescentes, riendo cuando el viento apagaba algunas velas, y cuando finalmente regresamos al palacio al amanecer, caminamos tomados de la mano, no como dos personas forzadas a estar juntas, sino como dos personas que eligieron amarse a pesar de todas las probabilidades. 2 semanas después, Khalil insistió en que tuviéramos una ceremonia de renovación de votos, pequeña, íntima, solo para nosotros y algunos pocos familiares y amigos cercanos. Quiero hacerlo bien esta vez, dijo, sin toda la pompa y las exigencias, solo tú y yo, prometiendo amarnos. La ceremonia se realizó en el mismo gazebo donde me había propuesto. Soraya voló desde Brasil para estar ahí. Lloró durante toda la ceremonia. Mis papás también vinieron, y vi a papá finalmente entender que esto se había convertido en algo real. ¿Eres feliz?, me preguntó en privado antes de la ceremonia. Sí, papá, increíblemente feliz. Entonces todo valió la pena, dijo abrazándome fuerte. La ceremonia fue hermosa en su simplicidad. No había cientos de invitados, no había fotógrafos oficiales, solo un imam, nuestras familias inmediatas, y el atardecer del desierto como testigo. Esta vez, cuando Khalil dijo «acepto», había amor en su voz. Cuando lo besé después de que el imam nos declarara marido y mujer nuevamente, el beso fue largo, apasionado, lleno de promesas para el futuro. Hasta que la muerte nos separe, susurró contra mis labios. Hasta que la muerte nos separe, repetí. Y cuando nos volteamos hacia nuestras familias, todos estaban llorando. Hasta Amira, que había jurado que nunca lloraría en público, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. La celebración después fue todo lo que nuestra primera recepción de boda no fue. Pequeña, íntima, llena de risas genuinas. Bailamos, no un vals formal, sino música alegre. Khalil me giró hasta que me mareé, ambos riendo como niños. ¿Quién diría?, le dije mientras bailábamos lento bajo las estrellas, que el príncipe que ni siquiera me miró en nuestra luna de miel se convertiría en el amor de mi vida. ¿Quién diría?, respondió, que la mujer brasileña que parecía querer estar en cualquier lugar menos aquí se convertiría en mi razón para despertar cada mañana. Somos un desastre. Somos perfectos. Y tal vez tenía razón. No éramos la pareja perfecta de cuento de hadas. Habíamos comenzado con todo en contra, pero habíamos elegido hacer que funcionara. Habíamos elegido amarnos. Y eso, descubrí, era más poderoso que cualquier destino o tradición o arreglo familiar. Elegir el amor. Elegir cada día seguir amando. Eso era la verdadera magia. Esa noche, cuando finalmente estuvimos solos en nuestras habitaciones, Khalil me cargó cruzando el umbral como en las películas.
Ya habías hecho esto antes. Me reí. Pero esta vez cuenta, dijo depositándome suavemente en la cama. Esta vez es real. Me besó lentamente, tomándose su tiempo, como si tuviéramos toda la vida. Y supongo que la teníamos. ¿Feliz? Preguntó después, con mi cabeza descansando en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. Tan feliz que asusta, admití. No tengas miedo. Estaré aquí. Siempre. Lo sé, dije, y lo sabía, con cada fibra de mi ser. Te amo, Khalil. Te amo, Yamil. Mi esposa, mi princesa, mi todo. Y mientras me quedaba dormida en sus brazos, rodeada por el calor del desierto y el amor de este hombre extraordinario, no pude evitar sonreír. La vida tiene una forma extraña de funcionar. A veces te obliga por caminos que nunca elegirías. Te pone en situaciones que parecen imposibles. Te rompe el corazón y te hace pensar que nunca sanarás. Pero si tienes suerte, si mantienes el corazón abierto a pesar del dolor, la vida también te da segundas oportunidades. Te muestra que el amor puede crecer en los lugares más inesperados. Te enseña que a veces los finales forzados se convierten en los comienzos más hermosos. Me obligaron a casarme con el príncipe del desierto. Y fue la mejor cosa que me pudo haber pasado. 3 meses después de nuestra renovación de votos, me desperté sintiéndome extraña. Náuseas que me golpeaban en oleadas, un cansancio que no podía shake, cambios en mi cuerpo que no podía ignorar. Amira lo notó primero. Alteza, dijo con una sonrisa conocedora una mañana cuando rechacé el desayuno. ¿Cuándo fue su último ciclo? Me congelé. ¿Mi último ciclo? Intenté recordar. Con todo lo que había estado pasando, no había prestado atención. Pero ahora que lo pensaba, oh Dios, susurré. Creo, dijo Amira con los ojos brillando, que necesitamos llamar al médico real. El médico confirmó lo que ya sabía en mi corazón. Estaba embarazada. 8 semanas. Una nueva vida crecía dentro de mí. Un bebé. El bebé de Khalil. Nuestro bebé. Me senté en el consultorio del médico, mirando el ultrasonido donde un pequeño punto parpadeaba con un latido del corazón fuerte y constante. ¿Todo está bien?, pregunté con voz temblorosa. Todo está perfecto, Alteza. Tiene un bebé muy saludable. Un bebé. Iba a ser mamá. Khalil iba a ser papá. Íbamos a ser una familia. Las lágrimas comenzaron a caer. Lágrimas de alegría, de miedo, de asombro, de gratitud por esta segunda oportunidad en la vida, por este amor que no esperaba, por esta nueva vida que era el resultado de ese amor. ¿Quiere que le informe al príncipe?, preguntó el médico. No, dije limpiándome las lágrimas. Quiero decírselo yo misma. Planeé todo cuidadosamente. Esa noche, preparé una cena especial en nuestras habitaciones privadas. Amira me ayudó a cocinar algunos platos brasileños que sabía que a Khalil le gustaban. Puse velas. Hice que todo fuera perfecto. Cuando Khalil llegó, cansado después de un largo día de reuniones, se sorprendió al ver la configuración. ¿Qué es todo esto?, preguntó con una sonrisa. Una celebración, dije misteriosa. ¿De qué? Siéntate y come primero. Cenamos hablando de nuestros días. Él me contó sobre las tensiones con algunos ministros. Yo le conté sobre el progreso en 2 escuelas nuevas. Era normal, ordinario, perfecto. Cuando terminamos, tomé sus manos sobre la mesa. Tengo algo que decirte, comencé. ¿Estás bien?, preguntó inmediatamente preocupado. Has estado pálida últimamente. Estoy más que bien. Estoy embarazada. El tiempo se detuvo. Khalil me miraba como si no hubiera procesado las palabras. ¿Qué?, dijo finalmente. Vamos a tener un bebé, repetí, sonriendo a través de las lágrimas felices. Vas a ser papá. Su rostro pasó por una docena de emociones. Shock, incredulidad, y luego alegría pura. ¿De verdad?, susurró. De verdad. Me levantó de la silla, girándome en el aire, riendo y llorando al mismo tiempo. Vamos a ser papás, Yamil, vamos a tener un bebé. Me besó con tanta pasión que perdí el aliento. Luego se arrodilló y besó mi vientre todavía plano. Hola, pequeño, dijo contra mi piel. Soy tu papá, y ya te amo más de lo que creí posible. Lloré más fuerte, porque este hombre, este príncipe que alguna vez fue un extraño frío, ahora estaba de rodillas hablándole a nuestro bebé nonato con tal ternura que mi corazón apenas podía contenerlo. Te amo, le dije. Te amo tanto. Te amo, respondió, levantándose y abrazándome. A ti y a este milagro que estás cargando.
Los meses del embarazo fueron increíbles. Khalil se volvió incluso más protector. Insistía en que descansara más. Cancelaba reuniones para acompañarme a citas médicas. Por la noche, me leía poesía árabe a mi vientre creciente, diciendo que quería que el bebé reconociera su voz. ¿Crees que puede oírnos?, preguntaba. El médico dice que sí, después del 5.º mes. Entonces le voy a contar todo, sobre cómo conocí a su mamá, sobre cómo ella cambió mi vida, sobre cómo este bebé es el resultado del amor más grande que he conocido. Mi embarazo se hizo público en el 4.º mes. El reino explotó con alegría. Había celebraciones en las calles. Regalos llegaban de todas partes del mundo. El futuro heredero estaba en camino. Pero en privado, entre nosotros, no se trataba de herederos o sucesión. Se trataba de este pequeño ser que estaba creciendo. Este milagro que era mitad mío, mitad suyo y completamente nuestro. En el 7.º mes, sentí la primera patada fuerte. Estábamos acostados en la cama, Khalil leyendo algún documento mientras yo intentaba encontrar una posición cómoda. Y entonces, ¡bam! Una patada directa a mis costillas. ¡Ay!, dije saltando. ¿Qué? ¿Qué pasa? Khalil estaba inmediatamente alerta. Tomé su mano y la puse sobre mi vientre. ¡Espera! Segundos después, otra patada. Vi los ojos de Khalil ensancharse con asombro. Eso fue nuestro bebé diciendo hola. Se quedó con la mano en mi vientre por casi 1 hora, esperando cada movimiento, cada patada, cada giro. Tenía lágrimas en los ojos. Es real, dijo con voz quebrada. Hay una persona ahí dentro. Nuestra persona. Muy real. Y aparentemente, muy activo. Esa noche, le habló a mi vientre durante horas. En árabe, en español, mezclando idiomas. Contando historias de su infancia, haciendo promesas sobre el futuro, cantando canciones que su madre le cantaba cuando era niño. Y yo me quedé ahí, acariciando su cabello, pensando en cómo la vida da vueltas, cómo el dolor y la pérdida pueden eventualmente conducir a la alegría, cómo el amor puede surgir de los lugares más inesperados. Pensé en Beatriz, y por primera vez en años, el pensamiento no vino con dolor punzante, vino con gratitud, porque ella me había enseñado a amar, me había mostrado que el amor era posible, y aunque ya no estaba aquí, su legado vivía en mi capacidad de amar nuevamente. Gracias, susurré al universo, a Beatriz, a Dios, a quien fuera que estuviera escuchando. Gracias por darme una segunda oportunidad. El 9.º mes fue eterno. Estaba enorme, incómoda, lista para que este bebé saliera. Khalil estaba más nervioso que yo. ¿Y si algo sale mal?, decía constantemente. Nada va a salir mal. Pero, ¿y si...? Khalil, respira. Todo va a estar bien. 2 días antes de la fecha estimada de parto, las contracciones comenzaron. Suaves al principio, luego más intensas. Khalil inmediatamente entró en modo pánico. ¡El médico! ¡Llamen al médico! ¡Preparen el hospital! ¡Jamil! ¡Respira! Estoy respirando, dije entre risas y dolor. Tú eres el que está hiperventilando. El trabajo de parto duró 18 horas. 18 horas largas, dolorosas, agotadoras. Khalil estuvo a mi lado cada segundo, sosteniendo mi mano hasta que probablemente se la rompí, secándome el sudor de la frente, susurrando palabras de aliento. «Eres tan fuerte», decía. «Tan increíble. Casi terminamos, amor. Casi puedes conocer a nuestro bebé». Y entonces, después de un último empujón que tomó toda mi fuerza restante, escuché el llanto. Fuerte, indignado, perfecto. «Es un niño», anunció el médico. «Un príncipe saludable». Pusieron a nuestro bebé en mi pecho. Estaba cubierto en líquido, arrugado, con el cabello negro pegado a su cabeza. Y era la cosa más hermosa que había visto en mi vida. «Hola, mi amor», susurré. «Finalmente te conocemos». Khalil estaba llorando abiertamente. Tocó la pequeña mano del bebé con un dedo, y nuestro hijo inmediatamente agarró su dedo con una fuerza sorprendente. «Dios mío», sollozó Khalil. «Mira lo perfecto que es». «Jamil, hicimos esto. Hicimos a esta persona perfecta. Lo hicimos», dije, también llorando. «Nos quedamos así durante un tiempo infinito. Nuestra pequeña familia de 3. Khalil, yo, y este bebé milagroso que era el resultado de un amor que nunca esperé encontrar». «¿Cómo lo vamos a llamar?», preguntó Khalil. Habíamos discutido nombres durante meses, pero nunca llegamos a una decisión final. Pero mirando a este pequeño ser,
Supe exactamente qué nombre era correcto. Rashid, dije. Como tu abuelo, como mi abuelo. Un puente entre nuestras historias. Rashid, repitió Khalil, probando el nombre. Príncipe Rashid, es perfecto. Nuestro hijo, el príncipe Rashid, abrió sus ojos por primera vez. Eran oscuros, como los de Khalil, y cuando nos miró, juro que sonrió. Nos está mirando. Susurró Khalil maravillado. Nos está conociendo. ¿Crees que sabe cuánto lo amamos ya? Creo que lo sabe. Los primeros días con Rashid fueron agotadores y maravillosos. Las noches sin dormir, los llantos constantes, los pañales infinitos, pero también los momentos perfectos, como cuando se dormía en mi pecho después de comer, o cuando Khalil lo cargaba, caminando por la habitación, cantando canciones de cuna árabes. Eres un natural, le dije una noche viéndolo cambiar un pañal con sorprendente competencia. Leí como 10 libros sobre bebés, admitió. Quería estar preparado. El poderoso príncipe leyendo libros sobre cómo cambiar pañales. ¿Quién lo diría? Haría cualquier cosa por él. Por ti. Ustedes son mi mundo. Un mes después del nacimiento de Rashid, hubo una ceremonia formal presentándolo al reino. Miles de personas llenaban las calles fuera del palacio. Estábamos en el balcón, Khalil sosteniendo a nuestro hijo, yo a su lado. Pueblo del reino, dijo Khalil con voz fuerte. Les presento al príncipe Rashid, el futuro de nuestra nación, el resultado del amor entre dos mundos, un puente entre tradiciones y progreso. La multitud explotó en celebración. Fuegos artificiales iluminaron el cielo del desierto. Música llenó el aire, y nuestro pequeño Rashid, ajeno al caos, dormía pacíficamente en los brazos de su padre. Esa noche, después de que todos se fueron, después de que Rashid finalmente se durmió, Khalil y yo nos sentamos en el balcón privado de nuestras habitaciones mirando las estrellas. ¿Alguna vez imaginaste esto?, preguntó, cuando nos conocimos en Sao Paulo. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí? Nunca, admití. Pensé que mi vida había terminado, que solo estaba cumpliendo con obligaciones. ¿Y ahora? Ahora sé que mi vida apenas comenzaba, que a veces los caminos que no elegimos nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. A veces pienso en aquel hombre que era, dijo Khalil pensativo, el que ignoró a su esposa en la luna de miel, el que estaba demasiado asustado para intentar. Quiero regresar y golpearlo. Me reí. Era diferente entonces, ambos lo éramos. Pero tú tuviste el coraje de cambiar, de exigir más. Si no fuera por ti, todavía estaríamos viviendo en alas separadas del palacio, pretendiendo que la vida estaba bien. Tuviste el coraje de arriesgarte, de admitir tus sentimientos, de elegirme no por obligación, sino porque querías. Te elegiría 1000 veces, en 1000 vidas diferentes, siempre te elegiría. Me besó suavemente bajo las estrellas del desierto. Y en ese momento, todo el dolor del pasado, toda la incertidumbre, todo el miedo, valió la pena, porque me trajo aquí, a este hombre, a este amor, a esta vida. Me obligaron a casarme con el príncipe del desierto, pero elegí amarlo, elegí construir una vida con él, elegí creer en segundas oportunidades, y esa elección, esa simple elección de mantener mi corazón abierto a pesar del dolor, lo cambió todo. A veces, las mejores historias no son las que elegimos, son las que nos eligen a nosotros. Y nuestra tarea no es resistir el viaje, sino encontrar la belleza en él, encontrar el amor en lugares inesperados, encontrar la esperanza cuando parece imposible. Mi historia comenzó con pérdida, con Beatriz, quien me enseñó lo que era el amor. Continuó con obligación, con un matrimonio que no pedí, pero terminó con elección, con Khalil, quien me enseñó que el amor puede crecer incluso en el desierto más árido. Con Rashid, quien me enseñó que la vida siempre encuentra formas de sorprendernos con su generosidad. Si hay algo que aprendí de todo esto, es que el amor no es solo una emoción, es una decisión, es elegir, cada día, seguir amando incluso cuando es difícil, incluso cuando duele, incluso cuando el mundo te dice que es imposible. Es elegir la esperanza sobre el miedo, la conexión sobre la distancia, el perdón sobre el resentimiento, la apertura sobre el cierre. Y a veces, si tenemos mucha suerte, si elegimos correctamente, el amor nos elige de vuelta, y nos da más de lo que nunca soñamos posible. Fui forzada a casarme con un príncipe, y me enamoré de un hombre. Perdí a la primera persona que amé, y encontré el coraje para amar nuevamente.
Llegué a un reino extraño sintiendo que mi vida había terminado, y descubrí que apenas estaba comenzando. Esta es mi historia, imperfecta, complicada, hermosa, como todas las historias de amor reales. Y si puedo dejarte con algo, que sea esto: nunca cierres tu corazón. Nunca dejes que el dolor del pasado te robe las alegrías del futuro. Nunca asumas que conoces el final de tu historia antes de que realmente termine, porque a veces los finales forzados se convierten en los comienzos más hermosos. A veces, el príncipe que ni siquiera te mira se convierte en el amor de tu vida, y a veces, el desierto más árido florece con vida cuando menos lo esperas. Solo tienes que elegir seguir creyendo. Seguir amando. Seguir esperando. El resto se cuida solo.